Kasasina miña shamunchik kunan kay chaska chishipi allilla kankichik kay programa kan mikicho hatari kay Nueva York llaqtamanta tukuy kankunata alli chishi nishpami kay sumak chishipi uyarimunchik kankunawan sumakta rimashpak sumakta hiyuykunata hapishpak hiyuykunata karashpak kay programapi yallingapak ñukanchik kichwa hatari ñukanchik runakunapak kay Nueva York llaqtapi churashka shinaka ñaqmi kaypi kanchik kimsandi puras mashi Charlie mashi Fabián shinaka alli shamushka nigrini mashi Charlie imanalla alli chishi Yupaychani mashi segundo alichishi tukuykuna imanaya tukuy huyakuna ña kutiñata kay Nueva York pimi kanchi kay kichwa hatari programawan yupaychani tukuy runakuna ka chay Washington DC ha sido un placer trabajar con todos en Washington y quisiera agradecer de antemano a todos, a Amalia, a todos los que pudieron hacer posible nuestro programa en vivo la semana pasada, el viernes pasado. Espero que pudieron captar, escuchar el programa. Si no han escuchado el programa, está por Facebook Live, por Facebook de Kicho Hatari, porque la hicimos como una grabación en vivo, no por Facebook. Entonces pueden ver ahí el programa en vivo y incluso Mashi Fabián que está cantando, ¿no? Sí. Sí, el talento, ¿no? De Kicho Hatari. Estamos sorprendidos del talento que tiene Mashi Fabián. Ajá. De talento de porque está muy lento. ¿Cómo está Mashi Fabián? Manaya, Alichishi. Alichishi Mashikuna, Ninanda Koshihoshka Tigramunchi, Shinajata Hatuna Paita Kachipanchi, Tukunyukanchi Guyak Mashikunata, Shinajata Waki Mashikuna Sakirirka, Washington DC. Chaypi mi hatun uqllayta kachapanchik kay ñukanchik llaqtamanta Nueva York llaqtamanta kachapanchik mashi Saraburkunata, Otavalomantamanta mashikunata, Perumanta mashikunata, Boliviamanta mashikunatapas tawka mashikunata chaypi riqsirkanchik shinallatak mishu mashikunata, gringo mashikunatapas tuparishpa ninanda kushijurkanchik paykunapas shuk ñanda katishpa shinallatak ñukanchik wawakunaman wambrakunaman tukuy tiyashka kawsakunaman mushu yuyaykunawan kimirirka tandarishpa mushu kawsayta rurashpa kimiriparkanchik tukuyllatak chaymanta ninanda kushijushka tigramupanchik imanishpaka tawka pacha yachakurkanchik chayka kunan kaypi ashaguta rimanakapanchik yani imanishpaka imashinata katina kanchik mushu yuyaykunawan imashinata ñukanchik runa kawsayta sinchiyachina kakta shimitapish imashina hatunyachishpa sinchiyachina kakta katina kapanchik yani yupaychani tukuy mashikuna shinallatak uyashpa yanapajunkichik nishpa shunkumanta yupaychani nipanchik. Shinami Mashi Fabián, chayka kikin nishkashina, kay sarun semana Washington pi karkanchik, chayka tawka experiencias tami rikushpak o chaskishpa shamushkanchik, shuti mashikunamanta, chayka Bolivia mashikuna, Guatemala, mashi Saraguro pish ñukanchikwan karka, chayka ashtanmi sinchita llamkashpa katinakanchik kay ñukanchik kawsayta sinchachishpa katinkapak chayka kay tantanakuykunawan o kashna raymikuna ninchu o kay actividadeskunawanka ashtanmi allimi kama ñukanchik kawsayta riqchishpa katina kay llaqtapi manachu chayka no sé mata chuyankuna ñukanchik radio uyakuna imata tal vez ima yuykunata charishpapish karanata ushankuna paykuna kayashpa. Imashina nirka mashi Charlie, pipas chayta rikunata munakpika kunan ña facepangakunapi charinchi chaypi rikushpa almi kayman ima utapsh nikpi wakinpi pandanchimi
Joaquín Binali kapipas chaypi alemanda yachajuspa katishkanchik shinapis kikinguna ña imatapis nikpika ñukanchikpas yachajungapami kapanchik chayka ama manllapaychichu ama pinqaychichu tukuyllami kaypi uyankapak shamushkanchik yachajunkapak kimiripashkanchik chayka imatapis mana ali kashpaka kispichipankichik mashikuna shinapas kilkapachi okayapachi Shinami mashi chayka kunan hasta un kay programa ta tukuyma chayachinata ushanchik kashna Facebook pangamanta Facebook live ninchi chayta o shinata kunanpish ña YouTube pi pues ruranchik kay video ninchi chayta shinaka tukuy layamanta o tukuy ladomanta kashna ñukanchikpa kay programata yachachishpa katikunchik. Shinaka shutakita chuyashka mashikuna chaypa hipaka shamungapak asha rimaykunawan. Kasha sinami tarpuy mashikuna sumakta takirkakuna shinaka mashi Fabián kunanka kikima yallichinata munani hasta un kay programata apashpa katingapa. Mashi Charlie mashi Fabián. Oh, shuk napaita charinchi kay YouTube manta charinchi kay kicho hatari programata live, ¿no? Nin Inos
002. Nin Dios lo pague Nichi chay sumaj música kunata uyachishkamanta. Ninchi. Dios lo pague Ninchi chay sumaj música kunata uyachishkamanta. Entonces así nos dice el compañero Inos. Shukna paita paipa. Y ya. Machi Fabián, entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito también en castellano. Que sería muy importante que hagamos un poco de reflexión sobre el viaje que hicimos a Washington. En principio, a veces estamos algunos que aparecemos en cámara, pero creo que es importante recalcar nuestro primer agradecimiento a los 7 compañeros que salimos de acá y que de alguna manera todos hicimos un gran equipo, todos nos apoyamos y aprendimos entre todos, creo. Un saludo especial a Elena, a Janina, a Jimena, a Renzo, Segundo, Charlie y yo. Fuimos los 7 y aunque tuvimos experiencias distintas, diferentes, algo que me dio gusto, por ejemplo, en el caso mío, una fotografía que puso Jimena y decía los 3 mosqueteros, ¿no? Y seguimos acá los 3 mosqueteros. Entonces creo que es muy interesante. Fue para mí una experiencia bastante positiva, una experiencia que la deberíamos ir reproduciendo también con nuestras comunidades, porque la respuesta y la reacción de la gente allá fue muy importante. La convocatoria, siempre estuvimos haciendo varias entrevistas, el interés de la gente por preguntar qué somos, qué hacemos. Lo único que no tenemos acá son esos grandes pósters que ellos imprimieron, que debíamos haberle pedido a ver si es que nos facilitan y traernos, porque eso también es un bonito indicador de nuestra presencia ahí, ¿no? En todo caso, creo que eso sería una buena planificación, como estábamos hablando fuera de cámaras, que la deberíamos planificar con las comunidades nuestras aquí en Nueva York. Porque eso facilitaría básicamente el que sigamos dentro de esta línea, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive con los estudiantes que tenía el compañero Atig, que podríamos hacer unas breves diálogos tanto en quichua como en castellano del porqué de su interés, ¿no? También igual con el grupo de estudiantes que tengo en White Plains, pues se podría conversar, es decir, siempre que se visibilice este interés de nuestra gente, que se visibilice un poco el compromiso que tenemos, que muchas veces algunos compañeros creen que empieza aquí nuestro compromiso y se termina a las 8 de la noche, y no es así. A pesar de que no tenemos los recursos y no hay quien nos pague, pero casi estamos permanentemente desarrollando muchas actividades por el futuro de nuestras comunidades, que se vayan visibilizando, que se vayan comprometiendo nuevas gentes, nuevos compañeros. Y también hay que recalcar que han pasado por Quichua Hatari muchos compañeros, compañeras como Rosa Cacho, como, a ver si me ayudan, el Mashi compadre, Miriam, Daisy. Creo que han pasado algunos compañeros, Luchito Medina, que de alguna manera cada uno nos han apoyado. Olguita Tene, por ejemplo, ¿no? O sea, una gran compañera, una gran luchadora, que hoy saludos para ella, aunque no nos vea. Pero cada uno ha ido aportando y hemos crecido gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos. Y que de alguna forma nos reconocen y nos invitaron es por el compromiso que hemos tenido todos juntos. No es el trabajo de uno, no es el trabajo de dos, es el trabajo de todos, y que gracias a eso pues estamos ahí visibilizando, que hemos tenido muy buenas oportunidades, que hemos tenido la suerte de Charlie de estar mucho más activo ahí, y que eso nos ha permitido también visibilizar. Creo que hemos hecho un bonito equipo, que nos falta todavía por desarrollar,
Es cierto que a veces nos sentimos comprometidos porque también cada uno tiene su trabajo, esas limitaciones de tiempo para nosotros también queremos que la gente reconozca, ¿no? O sea, no podemos planificar y desarrollarla inmediatamente. Tenemos un compromiso, por ejemplo, el Quichua para niños, que todavía no podemos ofrecer en la medida en que tenemos que seguir desarrollando propuestas y también construyendo la programación. Hemos hablado ya tenemos ya la profesora, está dispuesta, Mashi Daisy, que por cierto también hay que agradecer su nuevo compañero o su esposo igual ha aceptado eso, porque es muy difícil cuando uno tiene un compromiso, cuando uno tiene un esposo, una esposa, implica también la responsabilidad o la corresponsabilidad de la familia interna. Entonces, cuando la familia entera entiende el proceso, pues fácilmente uno casi puede disponer de ese tiempo y ese espacio y de recursos, porque implica también gastos personales para poder movilizarnos, y eso pues hay que reconocerle a su compañero. Y de paso un saludo a nuestro compañero Bombocho, que también en algún momento siempre nos estuvo acompañando, alguna vez nos ayudó con sus músicos para acá en la radio, y desarrollamos siempre nuestras programaciones. Hay mucha gente que ha estado aquí, y en algún momento al inicio registrábamos fotos de todos los que han venido, pero ya no cabe. ya no cabe realmente. Entonces, un saludo cordial a todos. También Jenny, por ejemplo, alguien que me estaba olvidando, que fue una de las compañeras que inició aquí con nosotros, que nos permitió también conocer de cerca un poquito la voz de la mujer acá, y que siempre estamos solos, abandonados, y bienvenidos cualquier compañera, que siempre estaremos abiertos para seguir trabajando. Sí, ¿no? Claro. Y o sea, la verdad que hubiéramos querido invitar a todos con quien hemos colaborado, con Mashi Olguita, con Mashi Atik, Mashi Miriam, Mashi Daisy, Mashi Rosa, a Washington, pero o sea, ya Sobre todo los recursos. claro, los recursos, y incluso solo quería invitar a 1, 2, 3 de nosotros primero, ¿no? Entonces, y les pudimos como hablar con ellos y proponerles, ¿no? Que somos un equipo, ¿no? Y por tal razón todos somos un colectivo, ¿no? Porque somos un equipo, nunca hacemos nada solos, o sea, siempre lo hacemos con otra persona o con un grupo, o sea, siempre bien consciente de la comunidad la cual representamos muchas veces, y siempre pidiendo opinión, ¿no? De representantes de esa comunidad, ¿no? De Mashis de Cañar, Mashis de Otavalo, ¿no? Mashis de Chimborazo. Entonces es bien bonito de Saragura ahora, es bien bonito ver así de diversidad y ver ese alineamiento, ¿no? A un esfuerzo, o sea, aunque como dicen, no tenemos recursos, no tenemos digamos organización así como somos la CONAIE todavía, ¿no? En Nueva York. O sea, pero o sea, la intención está ahí, y o sea, nuestros enfoques se han ido alineando a algo que mucha gente está reconociendo, y mucha gente se sorprende al ver, ¿no? Mucha gente está ahora o sea, a la mirada, ¿no? Viendo qué es lo que va a hacer Quichua Hatari, ¿no? Ahora, qué otro proyecto van a hacer, ¿no? ¿Cuándo van a venir a tal lugar, ¿no? ¿Cuándo van a seguir viajando? Entonces, y eso siempre constantemente estamos hablando o sea, tal vez no siempre en la radio, pero fuera del aire, y cómo seguir trabajando con la comunidad, cómo abrirnos más a la comunidad, cómo invitar a más personas, no solo en la radio, pero o sea, acercarse, ¿no? Para trabajar juntos, para construir, para crear comunidad, ¿no? Y estamos en ese proceso, y siempre invitamos a personas que les interese, ¿no? Que tal vez si no tiene ese compromiso, o sea, 100%, pero si está interesado, pues sería bueno de conocerles, y que se acerquen, ¿no?
o sea, no ocupamos tanto espacio aquí, o sea, tenemos espacio libre. Claro, yo creo que hay que ir un poquito, eh, digamos, dando espacio. Bueno, siempre hemos dado espacio a los compañeros y compañeras que quieran formar parte del equipo, ¿no? Especialmente el programa. Desde ahí ya empezamos es decir, conocernos un poco y sabemos, puede ser que no le guste mucho la radio, pero puede ocupar otras actividades, ¿no? Como también tenemos, como dice, clases de quichua, si alguna machi que sepa, que haya sido maestra en el Ecuador y aquí tal vez tenga una oportunidad, un tiempo, podría también colaborar con nosotros como dentro del colectivo, ¿no? Ujú. Y yo creo que casi la mayoría de los machis, mujeres, son comunicadoras, imagínense. Naturalmente, ¿no? Claro, naturalmente, claro. Entonces, si hay esa oportunidad, aquí hay espacio, ¿no? No es todos los días, fin de semana, como digamos los viernes de 6 a 8 que nos puede acompañar sería mucho mejor, ¿no? Ujú. Y así puede en la radio también es un crecimiento personal. También se puede personalmente ir creciendo y, y ir apoyando en las actividades que uno tiene. Hablando de machis, compañeras que han colaborado, siempre nos alegra tener a Imagínense. invitados, o sea, siempre tenemos a diferentes... Siempre nos dan machis de aquí. sorpresas, ¿no? Siempre nos da sorpresas. Y bueno, aquí tenemos a la machi con quien hemos Machi, colaborado muy bien. en la radio, también en TV. Sí, Y pues espero que podamos desde seguir. los años 2011. Desde los años 2011, incluso acá, desde el inicio, ¿no? De Radio El Sí. Tambo. Entonces, Machi Con Miriam. razón que llueve, y Con razón llueve, y llueve feo. Bienvenida, Mashi, ahí está su micrófono, por favor. Y Manaya Machi Miriam. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, Aquí, hablando. nos sorprendió. Esa era la idea, sorprenderlos. Wow. Qué bueno. Siempre Sí. nos hace, como que a veces los tres nos hace falta una belleza aquí, una hermosura. Su hermana Warmi. Bueno, no hablando nomás ahorita sobre un viaje a Washington que tuvimos la semana pasada y cómo nos fue y cómo todo ha sido producto de un esfuerzo de una comunidad, ¿no? Y no solo de 1, 2, 3 pelagatos, pero sino varios pelagatos, ¿no? O sea, la comunidad entera, y para nosotros alcanzar una meta así aquí desde Nueva York, desde los Estados Unidos, para que una institución internacional no nos invite o sea, proyectar, no, algo de lo nuestro, y o sea, es bien impresionante, ¿no? Y creo que no solo nosotros nos quedamos impresionados, pero ellos también, ¿no? Sí. Y como digo, ¿no? Ahora está la mirada de la comunidad quichua, que va a ser ahora Quichua Hatari y todos, ¿no? Entonces, ahora le toca a Machi Miriam. Bueno, estábamos recalcando un agradecimiento particular a cada compañero, y justo hablábamos de Miriam también, ¿no? De Machi compadre, pero y qué sorpresa saber que viene a visitarnos y que se viene a comprometer, y de hoy en adelante tendremos por lo menos un rostro joven, hermoso, algo que también nuestros seguidores sientan esa... ¿Qué está diciendo de nosotros, Machi Segundo? No, pues es que Nuestros ya rostros todos se son cansan de vernos a así, nosotros. Yo Pero casi- cuando ven un rostro bonito, tenemos más seguidores. Yo no estoy saliendo en la cámara, imagínense. Ya me descartaron. Por favor, Machi, solamente primer plano para algo que realmente valga la pena. Ahí estamos con la... Ya, gracias, Machi. Bueno, hagamos un saludito pues a Machi Miriam. Bienvenida, gracias por esta hermosa visita. Realmente es una grata sorpresa. Qué bonito tener una sorpresa así. Bueno, pues primeramente buenas tardes con toda la comunidad de Quichua, todos los que están escuchando Quichua Hatari. Pues
como ya aquí viniendo a visitarlos después de un largo tiempo. Pues ya nada más y aquí compartiendo un poco y como dijo Mashi Charlie, las experiencias que tuvieron en Washington vi las fotos, los videos, pues estaba muy interesante de verdad. Y pues los felicito a todos por el gran trabajo, el esfuerzo que hicieron, todo lo que hicieron allá en Washington. Muchas gracias, pero ve que faltaba ahí usted. Nos hacía falta alguien que nos haga animar nuevamente. Pero estaremos desarrollando algo. Yo creo que el compromiso con nuestra comunidad es muy amplia y siempre hay algo que desarrollar. Yo creo que ahora que ya es no sé si ya se graduó o está a punto, pero igual. ¿En qué anda, Mashi? ¿En qué anda? ¿En qué ando ahí? Unas cosas, dos cosas por ahí. Dos cosas. Está trabajando. Bueno, estoy trabajando ahorita tengo 2 part-times. Entonces, enfocándome más en eso, pero ya la escuela también ya casi. ¿Ya casi qué? Ya casi me graduó. Ya casi termino. Ya casi llego a eso, pues. Okay. Casi llego a eso también. Bueno, qué bien. Entonces, Hagamos una pausita musical para... y viene también nuestra invitada ahorita, bueno, sí, claro, invitada estudiante que va a tomar ¿Con la quién clase vamos a de hacer Quichua. clases de Quichua? Y cierto, hay que anunciar más, por favor. Oh, pues no, por favor, usted que está ahí con el micrófono. Pero sí, desde hoy empezamos nuevamente clases de Quichua en la radio. Para alguien que quiera aprender, aunque la compañera recibió un curso con Mashiati, vamos a ir reforzando, pero quisiéramos empezar desde el nivel inicial para que los compañeros o los radioescuchas quieran practicar, aprender o rememorar un poquito. Sería importante que tomen nota. Vamos a ver si es que lo hacemos un poco más dinámico, aprovechar un poco las pantallas que tienen. No sé cómo vamos a trabajar, pero vamos a ver en cuanto llegue, tal vez en unos 10 minutos iniciamos con las clases de Quichua. También tendremos acá la compañera... ¿La candidata? ¿Perdón? ¿Candidata? Candidata, sí. Maite Saca es la candidata para Miss Migrante. Migrante, con quien vamos a tener un pequeño diálogo y también solicitar al público que por favor apoyen esta iniciativa para ver que tenemos mujeres hermosas quichuas en todas las comunidades, ¿no? Así es que próximamente, igual a las 7:15, estaremos hablando con ella. Y también tendremos, creo, la conexión con Mashi Verónica y Mashi Paulina, las dos Mashis, para que nos hable un poco el tema de la mujer. Listo. Y siempre vamos a estar aquí acompañados también con otra hermosa Mashi, una Suma y Manawarmi, que nos va a ayudar en la dirección de este día. Muchas gracias por venir, Mashi.
Música. Manila, bandida Manila, sin chita.
na churrasca, pacha pacha y churrasca, si sanchis camuchiku, campa baita sayawan, si taris pami puriki, buka wakita churrasca, suma suma gushuta, suma kulki tupitu, buka sintita wataska, kamba michina pambapi, wangitu tapis puchkaspa. Suma churana churari, suma pacha kusmita, ani chumbiru watagi, suma yura nuchiku, kau puna tapis kau puspa, kodo bordado camisa, saksu saksu samadu, munari kungi warniku, kinyari kungi sisaku, mai marka pika pika, kanyari runa miminga. Ukui sungua, ukui kanyari kui sakunama, uyangi. Asiri kungi sisaku, pingari kungi watiku, kanta mi kuyas nini, kanta mi pusas nini, kuyur kuna wapaka, kusi kau sajarisu, hima pita yuriangi, hamaya kiri wechu, taita mama parnari, paiwang mirini mispa, nyuka kau sairi kusa, kusi kusi turisa. Pacha pacha y churrasca, si sanchis muchiku, campa baita sayawan, si taris pami puriki, buka wakita churrasca, sumax. ¿Van a empezar ya? Ya, me avisan, me avisan. Kamba michina pambapi, wangitu tapis puchkas. Bajo volumen. Mashi, ahí empieza nomás, ahí empieza. Ali chishi mashikuna, kunan kallarikripanchi, kichwa shimita yachachispa, chaypa kayman chayamupashka ishkay mashikuna, mana pekuna nimatapis mana yachan, sina kashpaka kunan descubrinchi imashinata pekuna yachakushpa katishpa, almi kayman, alimanda yachachigrinchik, sinallatak tukuy mashikuna wasipi, kikinunapa wasipi yanapawaychi. Wawakunata charikpi o pipas yachakungapa munashpaka kimiripaychi shu papelta nishun o chuprangata aspi kaspiwan kimiripaychi chaypi yachakushpa tukuyllata alimanda yachakupashun. Sina kashpaka alishamushka kapaychi. Bienvenidos. Este es el Runa Shimi, es el lenguaje del hombre, y queremos empezar con un poquito del quichua. Quisiera empezar con los pronombres. ¿Por qué con los pronombres? Es mucho más fácil para poder estructurar una oración y vamos a aprender cómo se dice pronombres. Decimos shutipagrandi. Shutipagrandi. Vamos a hablar de pronombres personales en singular, las tres primeras personas. Ñuka, can, pai. ¿Sí? Tengo ñuka, can, pai. Ñuka, can, pai. Ñuka, pan. No, can. Okay. Can. Pai. Por favor. Yuca, can,
pai. Correcto, sería ñuka, yo, can, tú, pero en la segunda persona tenemos también el kicking. Cuando tratamos con un poco más de delicadeza, podemos decir usted. Pero para no confundirnos, solamente nos quedamos con el can, ¿no? O sea, solo quería recalcarles que en la segunda persona tenemos el can y el kicking. Can para tú, kicking para usted. Vamos a manejarnos solamente con el can. Entonces, ñuka, can, sería ñuka, yo, can, tú, pai, él o ella. No tenemos el género, es un poco distinto al castellano o al inglés. Para nosotros, pai es él o ella. ¿Sí? ¿Repetimos, por favor? Ñuka, Ujú. can, pai. Correcto. Ahora, la forma más simple de poder